Después de haber visto el procedimiento de aplicación de la opción simplificada, vamos a ir acercándonos a la definición de los elementos constructivos que cumplan las exigencias a los diferentes ruidos según el DBHR. El primero con el que vamos a empezar son las exigencias de ruido interior, seguiremos con las de ruido exterior y terminaremos con las de medianería. Aquí volvemos a incidir en cómo sería el proceso de aplicación de la opción simplificada. Sabemos que hay diferentes procesos de aplicación, pero nosotros vamos a seguir el del documento de la guía de aplicación del DBHR sacado por el Ministerio. Lo primero que es elegir el tipo constructivo dentro de las muchas combinaciones posibles, que es entrar en la tabla 2143 y tener atención a las condiciones de los elementos de flanco. Con esto tenemos el tipo de tabiquería y en función del tipo de tabiquería me dará las condiciones de fachada. Una vez que tengo elegido el tipo constructivo, elegiré el tipo de elemento de separación vertical. Una vez que haya definido el tipo de separación vertical, habrá una exigencia de mínima de forjado, con lo cual me llevará a la elección del tipo de elemento de separación horizontal. Y ese tipo de elemento de separación horizontal, en función de dónde esté ubicado, pues me tendré que definir o tendré que pedirle que me dé las condiciones del suelo flotante, en su caso techo suspendido si lo tiene, y qué componente o qué definición va a tener estos elementos. Esto es lo que vamos a ir desglosando en función de cada uno de los elementos que conforman la volumetría de los recintos, en función de los tipos de ruido que se le exija, ¿no? Ruido exterior, ruido interior y medianería. Vamos a elegir el tipo constructivo dentro de unas diferentes combinaciones que veremos según una tabla del HR para cumplimentar las exigencias de ruido interior, etcétera, etcétera. Voy a entrar en la tabla 2143, la cual me da una combinación posible de elementos de separación vertical, forjados, tabiquería y fachada. En esta tabla nos vamos a encontrar sistemas constructivos o tipos que son fábrica de ladrillo contra adosados, fábrica en sí y entramados autoportantes. En esta tabla de opción simplificada veremos cómo la tabiquería interior es del mismo tipo material que la hoja interior de la fachada. Es decir, sabemos que normalmente la fachada va a tener unas dos hojas separadas por una cámara de aire. La hoja interior de la fachada en estas tablas se considera de los mismos materiales que la compartimentación en tabiquería de los diferentes recintos dentro de una misma unidad de uso. Eso no quiere decir que no puedan existir otro tipo de combinaciones o elementos constructivos, pero que se salen un poco de lo que define esta tabla de esta guía de aplicación. En algunos casos la tabla 2143 nos da orientaciones de cómo cumplir esas exigencias y si no tendríamos siempre la opción general. Además de lo que vamos a ver en la tabla 2143, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos de seguir todos los esquemas en la forma de unión correcta para evitar transmisiones indirectas entre los elementos de separación vertical y la fachada. Se vuelve a incidir aquí en la importancia de las secciones constructivas y no solamente de la elección del material, sino de cómo se hacen esos encuentros. Volvemos a decir que en los forjados, pues la opción simplificada solo se aplica a los de comportamiento homogéneo, ya sabemos cuáles son. La fachada y medianería se obliga a cumplir el apartado 2144 que ya veremos. Los forjados deberán contar con suelo flotante y en su caso también techos con especificaciones según el apartado 21434 que también veremos. Y si un recinto no tiene tabiquería interior, entonces puede elegirse cualquier tipo de fachada que se combine con su elemento de separación vertical, sabiendo que el elemento de separación vertical es aquello que separan dos unidades de uso diferentes, con lo cual estamos suponiendo que las unidades de uso no tienen tabiquería interior. Aquí tenemos parte de la tabla 2143. En la que relaciona el tipo de elemento constructivo con los tipos de fachada o medianería y los tipos de forjado. Vamos a ver cómo usaríamos este tipo de tabla. Para usar esta tabla, la tabla 2143, lo primero que hay que hacer es elegir el tipo de elemento de separación vertical. Los tipos los veremos un poquito más adelante, así que en principio solamente sabemos que vamos a suponer que hemos elegido el tipo 1. El tipo 1, que es una fábrica, que ves aquí, con trasdosado a ambos lados. Dos trasdosados autoportantes a ambos lados de la fábrica. Y la fábrica, la masa de la hoja, pues suponemos que es mayor de 150 kilogramos por metro cuadrado.
Vale, si elegimos esa hoja de fábrica con este tipo de tipo 1, fijaros que la tabiquería de los recintos que separan estas unidades de uso, sabemos que el elemento de separación vertical son aquellas particiones que separan diferentes unidades de uso. En un edificio de uso residencial privado estamos hablando de la compartimentación entre las diferentes viviendas. Entonces la compartimentación sería por este elemento de separación vertical que tiene una fábrica de masa 150 kg por metro cuadrado con dos trasdosados a ambas caras. Lo siguiente sería elegir la tabiquería del recinto, las tabiquerías de los diferentes recintos dentro de esa unidad de uso, dentro de esa vivienda. Entonces, si elegimos este tipo 1, con este masa, la tabiquería, el material de tabiquería nos dice que va a ser de fábrica. Fijaros que si cogemos este tipo 1 con una masa de hoja de fábrica de 67 mayor de 67 kilogramos metro cuadrado, pero inferior a 150, nos encontramos que la tabiquería será de entramado. Lo siguiente, vamos a elegir el tipo de fachada o medianería. Si suponemos que hemos elegido una fachada tradicional con dos hojas de una capuchina con una cámara de aire y una hoja interior y una hoja exterior, pues sería una fachada de dos o más hojas no ventilada con una hoja exterior pesada. Y dentro de la hoja exterior pesada hemos cogido la de, si tengo una tabiquería de fábrica, fijaros que la hoja interior deberá ser de fábrica para que esta columna y esta fila me dé esta sección constructiva. Si yo cogiera una hoja de interior de entramado, fijaros que esta columna y esta fila me da un espacio vacío, con lo cual me está diciendo que no puedo entrar. Claro, una hoja interior de entramado de mi cerramiento me da la sección constructiva con una fábrica con trasdosado del tipo 1. Mientras que del tipo 2 elegiría una hoja con interior de fábrica, con lo cual fijaros que esta sería la forma de unión estoy mirándolo en planta, este sería mi elemento de separación vertical y esta es mi fachada. Mi fachada tiene una hoja exterior que es una hoja pesada, es decir, aquí tenemos la masa de la hoja pesada que estaría de más de 130 kilogramos metros cuadrados, y la misma tabla te dice que, por ejemplo, esta masa de hoja pesada cumple con un ladrillo perforado de 11 centímetros y medio. El elemento de separación vertical que tiene una fábrica intermedia, esa fábrica la penetro hasta que llegue a contactar con la cara exterior, y la hoja interior, fijaros cómo es la que se une con los dos trasdosados del elemento de separación vertical. Con lo cual, en el momento que haya un ruido en esta cara, no está nunca en contacto con esta y no pasará en contacto con la otra unidad de uso. Estas dos unidades de uso están separadas porque tiene dos envolventes acústicas, que una sería esta, otra sería esta, y está separada por este tabique o esta fábrica de ladrillo intermedia, de las cuales está separada de estos dos trasdosados. Así que, resumiendo, si he elegido un tipo 1 con una fábrica de hoja de 150 kilogramos metro cuadrado y tengo una fachada tradicional, con lo cual tengo una fachada o medianería de dos o más hojas no ventiladas con una hoja exterior pesada y la hoja interior de fábrica, me daría esta sección constructiva. Además, vemos que esta intersección de fila y columna, este elemento, esta celda de aquí, pues me viene aquí a definir lo que sería el tipo de forjado. Si yo ese forjado tiene sobre él unos recintos de instalaciones de actividad, me dice que el peso, la masa del forjado será de mayor de 500 o mayor de 200 en función de si la tabiquería está apoyada directamente en el forjado o si la tabiquería está apoyada en un suelo flotante con bandas. Todo esto lo iremos viendo un poco más adelante cuando vayamos definiendo los diferentes elementos de constructivo. Ahora mismo es como una entrada general para saber qué debo de unir con qué. Si elijo este tipo, tiene que ir, y elijo esta fachada, debería ir este elemento con estas masas, y en función de qué recintos tiene, deberá pesar lo que aquí indique. Esto sería la primera decisión que debo tomar, es decir, la primera unión de elementos o definición de elementos de elección de mis tipos constructivos que debo hacer antes de empezar a comprobar o a definir esos tipos constructivos. Lo que veis en la diapositiva es lo mismo, pero lo hemos hecho con el tipo 2. Veis que es lo mismo, tipo de fachada, medianería, forjado y elemento de separación vertical. Elijo lo mismo, primero el elemento de separación vertical, la fachada y luego el tipo de forjado. También en la misma tabla, al final, nos vienen indicaciones de cómo se hacen malas ejecuciones y
cómo con una mala ejecución puede dar transmisión por flanco. Aquí lo que estáis viendo son particiones, elementos de separaciones verticales que por la unión directa a la parte interior de ese cerramiento, estamos viendo siempre en planta el dibujo, pues se producen transmisiones por flanco, como esta que veis aquí, como esta, si le hago la unión a un elemento que tiene conexión directa de una unidad de uso a otra unidad de uso, y aquí igual. Son transmisiones que deberé evitar y que estarán mal ejecutadas. Vamos a ir definiendo los diferentes elementos que conforman el edificio. El primero va a ser la tabiquería. Tenemos que ver qué definición tiene de tabiquería el HR, ya que sabemos que cada una de las normas del código técnico pues define los elementos en función de la aplicación de esa norma. En la HR considera tabiquería, a efectos de la opción simplificada, a todas aquellas particiones que delimiten recintos interiores, y no se consideran tabiquería aquellos que no cierran ningún espacio, como por ejemplo aquel murete que no llega hasta el techo. Tenemos tres grandes tipos de tabiquería. Una, las que se consideran fábricas de apoyo directo, otra las consideran fábricas de apoyo elástico y otras las de entramado. La 1 y la 2 son los mismos, son tabiquerías de fábrica y tabiquerías de paneles prefabricados cerámicos de hormigón y de yeso. Y las de entramado son las que están formadas por placas de yeso laminado. Aquí tenéis la relación entre las diferentes tabiquerías y el forjado en función de cómo se combinan estas con las bandas elásticas o con el apoyo directo. Aquí tenemos pues tabiquería de fábrica con apoyo directo en el forjado, en la que vemos que la tabiquería apoya directamente en el forjado, y tenemos los dos suelos flotantes con el elemento elástico, cómo se dobla en el encuentro con ese tabique, como para independizar el posible ruido de impacto y que ese ruido de impacto no llegue nunca a la tabiquería. Otra forma son tabiquerías que en su apoyo tiene un elemento elástico, o ya sea suelo flotante o una banda independiente para ese tabique. Aquí veis un tabique que apoya sobre un suelo flotante, con lo cual el elemento elástico hace de elemento que evita la transmisión de ruido a través del suelo que pueda producirse o que pueda transmitir ese tabique. Aquí veis que hay una banda elástica que en el apoyo de ese tabique, con lo cual tenemos suelos flotantes que se doblan para no estar en contacto con ese tabique, y además el tabique tiene una banda elástica para no estar en contacto con el forjado. Y esta en el que aparece un suelo flotante y una banda elástica, aparecen los dos. Y por último tenemos las tabiquerías de entramado autoportante, que hay dos tipos de ejecución. Una en las que se colocan a hueso con el forjado, es decir, enganchado directamente al forjado, con el doblez pertinente de la parte elástica del suelo flotante, y otra que se colocan encima de la solería, que debajo se ha colocado un suelo flotante, es decir, directamente sobre el suelo flotante, de tal manera que el elemento elástico pues está debajo de esa tabiquería, aunque sea de forma indirecta. Sabíamos por los apuntes anteriores que se le exige a la tabiquería interior de un edificio una exigencia con respecto al ruido de 33 decibelios, una limitación, ¿no? Pero tenemos la tabla 2144 en el que, en función de qué tipo de fábrica sea y cómo es el apoyo, pues se le exige una masa y unos decibelios de resistencia acústica. Entonces, si la fábrica es de apoyo directo, pues me va a exigir 70 kilogramos por metro cuadrado, y fijaros que el RA es de 35 frente a los 33 que me exigía el HR. La fábrica con banda elástica pues sí tiene 33, y el entramado autoportante tiene 43. Ante todo, pues siempre, si tenemos dos indicaciones diferentes, siempre cumpliremos la más restrictiva, es decir, la que cumpliendo una, cumpliendo las demás.